Un saludo a todos nuestros oyentes en un nuevo episodio de Generación Digital. Después de una pausa de varias semanas, retomamos el tema del cambio climático. En el primer episodio hablamos un poco de lo que han sido los cambios en el clima en el planeta Tierra, muy en perspectiva histórica. Hoy queremos centrarnos más en el impacto que tiene el cambio climático en nuestras vidas, impacto a todos los niveles, ¿cierto? En la economía, en nuestro modo de vida, en la misma sociedad. Generalmente se crea una disyuntiva de la que queremos hablar, de cómo manejar el cambio climático y a la par garantizar el crecimiento económico, porque muchas teorías económicas pues hablan de la necesidad de que la economía de los países crezca como una manera de combatir la pobreza, de frenar las desigualdades, pero no siempre es muy claro cuál es la relación entre el desarrollo económico y la posibilidad de desarrollar las iniciativas en torno al cambio climático y garantizar pues que el cambio climático no nos afecte de tal manera. En Inglaterra, ¿cierto? Por ahí el Banco Mundial, hubo un economista del Banco Mundial, Nicholas Stern, que hizo uno de los primeros estudios donde establecía esa relación y tiene una afirmación como esta, dice: las emisiones de gases de efecto invernadero son el mayor fallo del mercado que el mundo haya visto. Este estudio se ha convertido en un referente muy importante para quienes trabajan estos temas del cambio climático. Incluso ha tomado tal relevancia este tema que en el año 2018 el Premio Nobel de Economía se le otorgó al economista norteamericano William Nordhaus, quien junto con Paul Romer hicieron todo un análisis macroeconómico a largo plazo e integraron el cambio climático como una variable determinante del desarrollo económico. Entonces, de esos temas queremos hablar hoy un poco al respecto. Para eso invitamos al profesor Juan Fernando Salazar, quien es profesor titular de la Universidad de Antioquia, está adscrito a la Escuela Ambiental en la Facultad de Ingeniería. Juan Fernando es ingeniero civil, es doctor en recursos hidráulicos y trabaja especialmente temas de el agua y el clima, ¿sí? Y es un columnista muy conocido en el portal Territorios Sostenibles, que se ocupa de estos temas. Bienvenido, Juan Fernando. Muchas gracias, Freddy, muchas gracias al podcast, me alegra mucho esta invitación. Bueno, hoy, como es habitual en el podcast, estamos en la conversación. Natalia Gaviria, profesora de la Facultad de Ingeniería. Y Alejandro Pimienta, profesor del Instituto de Estudios Regionales. Mi nombre es Freddy Vitama, profesor de la Facultad de Ingeniería. Empezamos entonces la conversación, Natalia. Claro que sí. Primero que todo, un saludo para todos. Juan, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Me parece maravilloso estar pues como retomando el podcast después de varios meses de haberlo parado, pero bueno, aquí estamos y qué rico pues empezar con Juan Fernando. Creo que hoy traemos un tema muy interesante y yo quiero empezar de pronto, Juan, ahondando un poco en la introducción que hizo Freddy, que conversáramos un poquito acerca de primero pues qué es el desarrollo económico sostenible y sobre todo centrémonos un poco en, bueno, cuál es la relación que hay entre cambio climático y desarrollo económico. Hay una dicotomía también entre lo que es el crecimiento económico y el cuidado ambiental. Entonces, quiero que nos hables un poquito acerca de esas discusiones y acerca también como de esos objetivos que parecen ser contradictorios entre sí. Entonces, muchas gracias, Juan, por aceptar la invitación y bueno, estamos atentos. Claro que sí, Natalia, gracias. Sí, nos han dicho mucho que sí, que adaptarnos mejor o mitigar el cambio climático es muy costoso y que posiblemente por eso es inviable, porque es como incompatible con el crecimiento económico. Yo creo que esa es una
falsa dicotomía. Destruir el ambiente tiene que dejar de ser buen negocio. No tiene sentido que destruir las cosas de las que depende la vida, la salud, no solo de los humanos, sino de otras especies y el bienestar en última instancia sea un buen negocio. ¿Qué es lo que ha pasado más o menos con el cambio climático? Y no pues porque haya una mente malvada haciendo eso, sino porque los humanos causamos impactos muy grandes en el ambiente y con el paso del tiempo aprendemos a veces que esos impactos son muy peligrosos. Yo les pongo un ejemplo. En los años 80 aprendimos que le estábamos haciendo un agujero a la capa de ozono. Sin esa capa de ozono, la vida en la Tierra sería simplemente inviable. O sea, si no hay capa de ozono, no hay vida como la conocemos, por lo menos en la Tierra. No hay humanos, ni civilizaciones humanas, ni nada parecido. Ese conocimiento nos sirvió para llegar a acuerdos como los que se materializaron en el Protocolo de Montreal para que dejáramos de usar las sustancias que estaban causando ese agujero. Ahora, eso fue costoso, eso fue incómodo, afectó de alguna manera la economía, pero está clarísimo que había que hacerlo, porque es que lo otro inviabiliza la vida, inviabiliza las sociedades. Ahora, con el cambio climático nos pasó que, bueno, en una época, por allá en la Revolución Industrial, aprendimos a convertir calor en movimiento. Esa fue como la idea. Aprendimos a quemar carbón en ese entonces y después petróleo y combustibles fósiles en general para mover cosas. Cuando empezamos a hacer eso no sabíamos que íbamos a causar el cambio climático, pero hoy en día lo sabemos bastante bien. No tenemos duda de que eso está causando el cambio climático y no tenemos duda de que ese cambio climático tiene unos impactos sobre la vida en este planeta, sobre las sociedades humanas que ponen en riesgo nuestra existencia misma. Entonces no puede ser buen negocio poner en riesgo la existencia de las civilizaciones humanas, la existencia de nosotros mismos como especie. Yo creo que hay que hacerlo y si quieren enseguida hablamos un poco más, pero hoy en día se está volviendo cada vez más evidente que las pérdidas y los daños en términos económicos, si se quiere, que no son los únicos, pero que son muy importantes, son enormes. O sea, el cambio climático ya nos está costando muchísimo en términos económicos y si no actuamos en consecuencia nos va a costar muchísimo más, muchísimo. Va a ser un muy mal negocio no mitigar el cambio climático. Juan, siguiendo un poquito con el tema, pero pensándolo más en términos de las poblaciones y de las comunidades, pues obviamente el cambio climático tiene efectos y en algunos efectos de riqueza, en otros efectos de pobreza que son diferenciados. ¿Qué pérdidas y qué daños nos genera el cambio climático? ¿A qué poblaciones afecta más en términos de pobreza? ¿Cuál es la relación que pueda tener el cambio climático con el aumento de la pobreza? Gracias, Alejandro. Bueno, hay estrechas relaciones. A ver, una manera de entenderlo es que el cambio climático nos va a tocar la puerta de la casa con el agua y con el fuego. Muchas de las pérdidas asociadas con el cambio climático se deben a problemas con el agua, como inundaciones o sequías, y a problemas con el fuego, como incendios forestales que devastan zonas muy grandes y que contaminan el aire y nos enferman. En fin, el agua y el fuego son medios a través de los cuales el cambio climático nos toca a la puerta y ya sabemos que esas cosas están pasando. Les doy como algunos ejemplos. En este momento en Colombia estamos viviendo al mismo tiempo racionamiento e inundaciones. Es decir, tenemos al mismo tiempo problemas de escasez de agua que comprometen incluso nuestra disponibilidad de energía, porque como sabemos en Colombia dependemos principalmente del agua para la producción de electricidad.
y a la vez tenemos inundaciones. Lo que pasa con el cambio climático es que esos dos extremos, esas dos situaciones extremas se vuelven o se están volviendo más extremas y de eso tenemos cada vez más certeza. La niña de 2011, entre 2010 y 2011 en Colombia, según las estimaciones económicas publicadas, por ejemplo, en el periódico Portafolio, nos costó algo así como 11 billones de pesos. 11 billones con B de bastante dinero, ¿cierto? 11 billones de pesos de 2011 se parecen a una reforma tributaria, son más que el doble del presupuesto del departamento de Antioquia para un año. Entonces, solamente las inundaciones causadas por la niña nos pueden llegar a costar eso, hablando de dinero, porque también hay pérdidas irreparables como las de vidas humanas. Entonces, la niña no es el cambio climático, la niña es un fenómeno que ocurriría aún sin el cambio climático, pero lo que el cambio climático puede hacer es que esas inundaciones se vuelvan cada vez peores y entonces nos afecten más. El huracán María, que pasó, no recuerdo el año, por Puerto Rico hace unos años, según la Casa Blanca, hizo retroceder el Producto Interno Bruto de la isla 10 años. Es decir, lo que estoy diciendo es que un evento extremo, como un huracán, pasa durante unas horas sobre una isla como Puerto Rico y causa un impacto económico que equivale a 10 años de crecimiento del PIB. Eso se devolvieron. Entonces nosotros estamos muy acostumbrados a ver en las noticias a los gobernantes muy interesados o muy orgullosos, más bien reportando que han hecho crecer el PIB durante su mandato y a eso se le presta mucha atención, pero resulta que un solo evento extremo climático puede hacernos devolver muchísimo. En Estados Unidos, por ejemplo, llevan una cuenta de los eventos, de lo que allá llaman desastres climáticos, que cuestan más de $1.000 millones en daños. Entonces llevan la cuenta de cada año cuántos de esos ocurren. Resulta que en toda la década de los 80 ocurrieron menos desastres de ese tipo que los que han ocurrido recientemente solamente en un par de años. Entonces, repito, o sea, en un par de años ya tenemos más desastres gigantes, digamos, que los que ocurrían antes durante una década. Y la magnitud de los desastres también está creciendo. El huracán Ian, que arrasó Fort Myers en la Florida hace poco también, hizo que 10 empresas de seguros se declararan insolventes. O sea, simplemente ya no les alcanza la plata para pagar los seguros de inundaciones causadas por los huracanes. Uno de los, creo que es el CEO de una empresa reaseguradora muy importante, hizo una de esas declaraciones públicas ante el Congreso de Estados Unidos también el año pasado, si mal no recuerdo, diciendo, bueno, mi interpretación es que básicamente les dijo, el cambio climático nos está quebrando. O sea, se está volviendo imposible vender seguros de inundaciones y cosas así porque ya no nos da ya no nos da para pagar esos seguros. Y eso empieza a generar un problema que puede ser un problema muy grave económicamente, y es que en lugares donde uno necesita un seguro de ese tipo para comprar una vivienda y el sector financiero se lo exige, si las empresas aseguradoras se retiran y uno no encuentra quien le venda el seguro, probablemente uno no encuentra entonces la posibilidad de hacer un crédito. Y también se pone en entredicho el valor de las propiedades, porque entonces uno compra una propiedad con una hipoteca, las personas normales, como nosotros, necesitamos hipotecas para comprar cosas caras. Y entonces la hipoteca se basa en la confianza en el futuro, se basa en la idea de que durante 20 o 30 años la propiedad que uno tiene hipotecada pues no va a perder su valor, sino que en general se piensa que es que va a aumentar. El cambio climático pone eso en entredicho. Hay un paper de la revista Nature publicado hace poco también que calcula más o menos cuánto valen menos las propiedades en Estados Unidos debido a los riesgos solamente por inundaciones. Y la cifra es más o menos de $200 mil millones. Es decir, las propiedades que enfrentan ese riesgo valen esa cantidad de dinero menos. Y eso es un impacto directo del cambio climático porque está aumentando en general el riesgo de desastres climáticos cada vez peores, inundaciones,
incendios, sequías, huracanes más fuertes, en fin, cosas que hacen que al final de cuentas el valor de las cosas en la sociedad, el valor, por ejemplo, de la propiedad raíz, caiga. Entonces el cambio climático puede quebrar grandes sectores de la sociedad y meternos en problemas económicos muy importantes. Síntomas de eso ya están pasando. Juan, estás hablando de un impacto económico que me parece pues importante y estás poniendo, digamos, de presente unos impactos que ponen, digamos, de los que hablan las reaseguradoras y que finalmente también impacta pues el bolsillo nuestro. Nosotros, por ejemplo, en Colombia hoy estamos viendo lo que decías, lluvias y sequía de manera simultánea. En Estados Unidos estás hablando también de el valor o la disminución del valor incluso de las propiedades, pero hay otro impacto que yo creo que también está directamente relacionado incluso con estos hechos económicos de los que estás hablando, y es el de las migraciones climáticas. Es decir, hoy en mi casa, por ejemplo, puede que no haya agua o puede que no haya luz, pues si estuviera en Bogotá estaría esperando el racionamiento de agua. Pero entonces, un poco más allá de eso, ¿qué tanto está ocurriendo el fenómeno de las migraciones climáticas y cómo impacta eso también un poco la distribución demográfica y digamos, asuntos también de orden humano y quiénes son, digamos, en este momento los más afectados con este fenómeno? Sí, ya hay migrantes climáticos, pero digámosle a la gente primero que es un migrante climático, una persona que tiene que abandonar su lugar de residencia, moverse a otro lugar por razones de los desastres climáticos. Un ejemplo de eso es lo que ha ocurrido incluso al interior de Estados Unidos, porque a veces se piensa que esto es un asunto solamente, un problema solo para los países pobres. No, también es un problema para los países ricos. Ahora, es más problema para los países pobres, pues eso hablamos ahorita si quieren, pero también es un problema al interior. Por ejemplo, hay lugares de Estados Unidos en donde los incendios se han vuelto tan devastadores que se vuelve imposible vivir en unos bosques donde antes se podía vivir tranquilamente. O sea, los incendios son un fenómeno normal en algunos ecosistemas de bosque. Entonces no es que el cambio climático cause de por sí los incendios o que los incendios de por sí sean un problema, sino que si son demasiado extremos, intensos, extendidos, prolongados, ahí sí se vuelven un problema más grande, ahí sí desestabilizan la sociedad y eso es lo que está pasando. Entonces, por darles una cifra, a ver, en promedio, en Canadá, por ejemplo, se queman 2 millones de hectáreas de bosque. Eso es lo que podríamos llamar como lo normal. Si hay 2 millones de hectáreas de bosque que se incendiaron y se regeneran, eso es parte de la dinámica normal. Pero en años recientes, hemos tenido años recientes en donde se han quemado 17, 18 millones de hectáreas, casi 20, o sea, 10 veces más. Eso ya no es normal. Y si uno vive en áreas de bosque que están sujetas a incendios así de fuertes y de prolongados y extensos, entonces es posible que a uno la vida se le vuelva imposible. Otro ejemplo es el de la gente que vive junto a la costa. El cambio climático va a producir y ya está produciendo cambios muy drásticos junto a la costa. Y junto a la costa en el mundo hay mucha gente viviendo. Y uno de los síntomas más claros del cambio climático es el aumento en el nivel del mar. Entonces, claro, el aumento es chiquito en términos promedios, milímetros, pero resulta que esos pequeños cambios en el nivel del mar promedio se convierten en riesgos de inundaciones bastante más grandes. Y eso está haciendo que haya zonas de la costa en donde haya muchos más problemas de inundaciones o muchos más problemas de erosión costera. Y la erosión costera es literalmente un proceso mediante el cual el mar se puede comer terrenos enteros. Y si en ese terreno hay gente viviendo, pues pierde su posibilidad de vivir ahí. Uno de los ejemplos de migraciones que a mí quizás más me preocupa es que en el centro de Asia, una de las zonas más pobladas del mundo, hay muchísima gente que depende de las reservas de hielo de los glaciares que existen en el Himalaya, allá en la meseta tibetana. Muchos ríos grandes bajan de allá y esos ríos abastecen a miles de millones de personas. Ese es el orden de magnitud de la población que estamos hablando. O sea, hay
miles de millones de personas, o más de 1.000 millones de personas que dependen del agua que baja de allá. Hoy en día ya tenemos estudios que indican que esos glaciares se están debilitando mucho, se están derritiendo por el cambio climático, y esos ríos entonces pueden llegar a perder en cuestión de décadas quizás la capacidad de abastecer a toda esa gente de agua. Entonces, ¿qué hacen miles de millones de personas que pierden su capacidad de tener agua, que es vital para la vida? Pues buscan algo. La gente no se va a dejar morir ni de sed ni de hambre. La gente se va a mover. ¿Hacia dónde? Hacia donde haya agua y comida. Y entonces ahí podríamos estar hablando de una migración humana del orden de miles de millones de personas. Eso desestabilizaría la sociedad global, porque no hay una migración de ese tamaño en este planeta sin que todos de alguna manera nos enteremos. Otra de las cuestiones graves que puede pasar es que, sobre todo las zonas tropicales, y ahí cae Colombia, hay estudios que sugieren que grandes extensiones de las zonas tropicales se pueden llegar a volver inhabitables por exceso de calor, por calor extremo. Hay un estudio reciente que a mí me dejó preocupado porque en ese estudio reciente aparece una gran extensión de Colombia pintada como inhabitable, quizás en un periodo tan corto como 10 o 20 años. Estamos hablando de la región Caribe de Colombia. O sea, allá la temperatura, dependiendo cómo transcurra el cambio climático, y si seguimos como venimos, para allá vamos, podría llegar a volverse tan caliente que clasificaría ya como una zona inhabitable. Los humanos vivimos en muchas partes, pero no vivimos en cualquier lugar. Si una zona es demasiado caliente, se vuelve inhabitable en el sentido de que mucha gente no puede vivir ahí. El desierto del Sahara es inhabitable, porque pues, uno puede pasar por ahí, pero no hay millones de personas viviendo en medio del desierto porque las condiciones de calor y de falta de agua no lo permiten. Entonces, si grandes extensiones del planeta que hoy en día están densamente pobladas se vuelven se vuelven inhabitables porque hay mucho calor o porque hay demasiadas inundaciones o porque hay demasiados incendios o demasiada escasez de agua o problemas de esa naturaleza, entonces las personas que hoy en día habitan esos territorios van a moverse, y eso es una migración climática, y de lo que estamos hablando es de migraciones que pueden ser del orden de cientos o incluso miles de millones de personas alrededor de todo el mundo. Yo aquí voy a interrumpirte porque es que esto es lo que estás diciendo, es impresionante. Es decir, que en nuestras vidas podemos ver que la costa Caribe ya no sea habitable. Eso es lo que nos estás diciendo. Sí, eso es lo que les estoy diciendo. Hay un estudio muy reciente, muy serio, que habla de eso. Claro, tenemos incertidumbres y limitaciones en los estudios, pero ya empieza a aparecer evidencia en ese sentido. Exacto. Ave María. No podemos descartar esas cosas. Ave María, gracias Juan. Tremendo eso, pero Juan, ya para ir terminando, yo quiero que terminemos un poquito en un sentido más propositivo, menos catastrófico, aunque la realidad es tremenda y catastrófica, pero hablando de qué podemos hacer los seres humanos ante este cambio climático, ante esta mitigación, pero al mismo tiempo impulsar la economía. Vos ya lo decías al principio, tenemos que encontrar modelos económicos que no se basen en la destrucción de la naturaleza y entonces la producción de cambio climático. ¿Qué opciones o qué recomendaciones se podrían hacer para que sean viables para frenar el cambio climático y al mismo tiempo impulsar la economía? Alejandro, muchísimas gracias por tu pregunta, porque si no me la hacías, yo lo iba a decir. Yo estoy diciendo cosas muy malas y no quiero que la gente se quede con la sensación de que es un caso perdido porque no lo es. Es decir, yo creo que un resumen de lo que voy a decir es realismo con esperanza. Es decir, el problema es muy serio y en ese sentido estoy siendo realista, y eso es lo que estaba contando. Pero hay esperanza. O sea, este es un problema que los humanos hemos causado, estamos causando, y está a nuestro alcance resolver en gran medida el problema o reducir sus impactos. Este no es un problema, esto no es un caso perdido, no estamos con una enfermedad terminal, ¿cierto? Si nuestro problema fuera como el de la película Don't Look Up, de que viene un asteroide que nos va a chocar, pues
no habría nada que hacer, quizás hacíamos una fiesta y listo. Pero en este caso no es así. Este es un problema que hemos causado los humanos, seguimos causando y que entendemos lo suficiente como para tener soluciones a la mano. Ahora, lo que pasa es que hay que hacer grandísimos cambios y esos cambios son difíciles, no porque no haya alternativas. Esa es otra buena noticia. O sea, hoy en día ya tenemos suficientes ideas de los cambios que podemos producir para mitigar el cambio climático y para salirnos en parte, en gran medida, de estos problemas y para que el futuro no sea tan malo como se ve en los escenarios más fuertes de cambio climático. Las alternativas existen, hay alternativas de qué hacer. Esas alternativas tienen que ver con muchas cosas, pero una de ellas es que nos toca hacernos a la idea de que hay partes de este planeta que es buena idea dejárselos a la naturaleza, no meternos allá. Un ejemplo, el ejemplo más cercano para nosotros es el bosque amazónico. ¿Qué deberíamos hacer con el bosque amazónico? Nada. O sea, es una solución tan sencilla, entre comillas, como no hacer nada. Es decir, dejar eso quieto. Hacer nuestras cosas en otro lugar. Y así con una colección de lugares en el mundo, eso lo podríamos hacer, está a nuestro alcance, por supuesto. Y eso no frena el desarrollo, porque yo lo que no estoy diciendo, yo no estoy diciendo que no cultivemos, que no construyamos, lo que estoy diciendo es que lo hagamos en otro lugar. Otra cosa que está a nuestro alcance es transformar la forma de producir y de usar energía. Nos volvimos adictos a los combustibles fósiles y eso nos tiene en este problema, pero hay otras fuentes de energía. Por darles solo una idea, la cantidad de energía solar que recibe el planeta Tierra en una hora es suficiente para satisfacer la demanda global de energía de los humanos durante un año. Reemplazaría todo. O sea, en un experimento hipotético, si nosotros pudiéramos almacenar una hora de sol, de energía solar, la cantidad de energía que tendríamos ahí alcanzaría para sustituir todos los combustibles fósiles, todas las hidroeléctricas, toda la energía nuclear, absolutamente todas las demás fuentes de energía que los humanos usamos en un año. Ahora, eso que les estoy diciendo es imposible, pero sirve simplemente para dar una idea de que la energía solar es abundantísima y hoy en día tenemos tecnología que cada vez mejora para aprovecharla, pero y no es la única fuente, tenemos fuentes como la energía hidroeléctrica. Hablando de Colombia, tenemos la receta perfecta para que los ríos nos produzcan energía, que es que tenemos agua y montañas. Y en el panorama futuro vamos a seguir teniendo ambas cosas, agua y montañas. Entonces nosotros tenemos un potencial enorme, por ejemplo, de energía solar y de energía hidroeléctrica, que si aprovechamos mejor el futuro, pues también va a ser mejor. Es decir, existen muchísimas soluciones a nuestro alcance. Yo creo que lo más difícil de cambiar frente al cambio climático, pero es posible hacerlo, es como la mentalidad, como la cultura, está es en el terreno de la política. Nos cuesta mucho cambiar, los humanos nos acostumbramos a algo y nos cuesta mucho como desacostumbrarnos a eso. Hay una idea de una economista que a mí me parece fantástica, que es de Mariana Mazzucato, que propone la idea de que no podemos pensar en términos de rentabilidad. O sea, si nos hacemos la pregunta, ¿cuánta plata tenemos? ¿Cuánto es el presupuesto para mitigar el cambio climático? Nunca nos va a alcanzar la plata, porque empezamos a decir, no, solamente tengo 1.000 pesos y las cosas para mitigar el cambio climático me cuestan 10.000, es imposible. Entonces, una de las cosas que ella propone es que tenemos que hacer la pregunta al revés, hablando como de emisiones, es decir, por razones suficientemente claras, porque es una cuestión de supervivencia, tenemos que mitigar el cambio climático por nuestra salud, nuestra vida, por el bienestar de la economía también. Esa es la misión. Entonces la pregunta que hay que hacerse es ¿qué necesitamos para llegar allá? Y tenemos la manera de hacer muchísimas cosas para avanzar en esa dirección. Tenemos que alinear los recursos en esa dirección. Si en 2019 hubiéramos hecho la cuenta de cuánto nos costaría en 2020 encerrarnos a todo y bueno, todas esas medidas que tuvimos que tomar por la pandemia, pues
todo el mundo hubiera dicho que eso es algo imposible de hacer. Es imposible parar la economía, es imposible encerrar a la gente, es imposible todo lo que hicimos, pero nos tocó hacerlo en el 2020. Estrictamente sí fue posible. O sea, fue posible, lo que pasa es que lo hicimos a las malas. Entonces lo que no queremos con el cambio climático es que nos toque a las malas, porque con el cambio climático o cambiamos por la vía de nuestras decisiones y los planes, o nos va a tocar cambiar por la vía de los desastres. Pero lo que no va a pasar es que no pase nada. Lo que no va a pasar es que no haya cambios. Entonces, es posible hacer muchísimas cosas. La ciencia le ha dado muchísimas ideas a la sociedad sobre lo que se puede hacer, la tecnología también. Nos falta, y aquí creo que esto ha sido un error de la ciencia del cambio climático, déjenme agregar esto, y es que creo que en algún momento, esta es una especulación mía, los científicos del clima pensaron o pensamos que con la ciencia del clima era suficiente. Creo que nos faltó invitar a los artistas, los payasos, los músicos, la gente que inspira a la sociedad para que haga cosas diferentes, porque al final de cuentas se requiere mucha inspiración para producir cambios en la sociedad. No basta la evidencia científica dura, esa ya la tenemos. Necesitamos que nos convenzamos a la sociedad entera de que es posible cambiar. Y si lo hacemos, yo creo que vamos a estar bien. Todavía estamos dentro de el límite de posibilidades como para que no pasen cosas tan desastrosas como las que estaba contando yo al principio. Entonces hay mucho por hacer. Bueno, muchas gracias, Juan Fernando. La verdad que, digamos que la pregunta que motivó este episodio estaba relacionada a si era posible frenar o por lo menos mitigar el cambio climático y a la par impulsar el desarrollo económico. Y me parece pues muy interesante, muy ilustrativo el ejemplo que coloca Juan Fernando, que con la pandemia, pues que nadie, antes de la pandemia, si nos hubiesen preguntado si era posible desarrollar la economía de esa manera, todos habríamos dicho que no. Me parece que es muy ilustrativo y yo creo que de eso se trata, pues de mucha creatividad y de un poco cambiar como la mentalidad, porque el ser humano es muy dado a que si nació en un entorno y se acostumbró a hacer ciertas cosas, las considera como naturales, ¿cierto? Y aquí revisando pues como algunos escritos, encuentro por ejemplo un informe de la Comisión Mundial sobre la Economía y el Clima, que en el 2018 decía que si se tomaban medidas climáticas ambiciosas para el 2030, se podrían generar beneficios económicos de $26 billones y se podrían generar 65 millones de nuevos empleos. O sea, que en alguna medida va en la misma línea de lo que planteaba Juan Fernando y que yo creo que es como el mensaje más importante que queríamos dejar con este episodio, que no hay tal contradicción. Obviamente se trata de ser muy creativos y habrá muchas preguntas que tocará resolver en el camino, pero que el ser humano tiene el conocimiento y la capacidad hoy de enfrentar estos problemas. Se trata más de un poco de voluntad política y de dejar volar la imaginación.